una nota muy interesante para compartir, así que quédense. Una imagen que cuando la elegí tiene que ver con esto que hablamos siempre nosotros de la historia, por supuesto, los historiadores dicen no se repite, pero tiene rasgos, ¿no? Pero claramente cometemos el mismo error o las mismas mentiras, ¿no? Y esta imagen tiene que ver con el año 2003, febrero-marzo. El hombre que están viendo en pantalla es Colin Powell, era el secretario de Estado, el hombre de la diplomacia de los Estados Unidos. El entorno, las Naciones Unidas, supuestamente en ese frasquito decía que había anthrax. ¿Se acuerdan del tema del anthrax? Bueno, armas de destrucción masiva, Irak, él estaba diciendo hay que invadir Irak porque Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. ¿A esto qué quiero ir? Que está ligado a lo que ocurrió en Rusia. Muchas veces la verdad en la guerra no importa, importa qué es lo que quieren ver quienes son parte de esa guerra. Y el atentado, como lo compartíamos el viernes pasado en Moscú, está en un entorno que tiene que ver con esta guerra global de la que venimos hablando hace más de un año. Justamente, hablando de historia, tenemos que recordar lo que también pasó en 1999 en Rusia, en Moscú. Había un joven, Vladimir Putin, que por entonces Boris Yeltsin era el presidente ya saliente, lo tenía como delfín político y le dijo, te tenés que encargar de los terroristas chechenos, te tenés que encargar del tema Chechenia. Bueno, se encargó de los terroristas chechenos, se encargó de esa guerra, pasó por arriba de Chechenia y hay quienes dicen, y han denunciado en esa época, que detrás de los atentados que asolaban en ese momento a los rusos no eran los terroristas, sino los propios servicios de inteligencia rusos. Esta es la historia. En septiembre de 1999, una serie de atentados con bombas sacudieron la ciudad de Moscú y otras ciudades rusas. El primer ataque ocurrió el 4 de septiembre, cuando una bomba explotó en un edificio de departamentos de Bushansk, Dagestán. El segundo ataque ruso tuvo lugar el 9 de septiembre, cuando una explosión destruyó un edificio de departamentos en la ciudad de Moscú, matando a 94 personas e hiriendo a más de 200. 2 días después, el 11 de septiembre, otro edificio de departamentos en Moscú fue destruido por una bomba. Esta vez, el número de muertos ascendió a 118 y hubo más de 200 heridos. Los ataques con bomba continuaron en las siguientes semanas en varias ciudades de Rusia. In the summer of 1999, the approval rating of former President Yeltsin was 2%. There appeared to be no chance whatever that Putin, who was designated by Yeltsin as his successor, could possibly become the next Russian president. The apartment bombings changed everything. It was said after those buildings went up that now we're living in a completely different country. Alexander Litvinenko era por entonces un oficial de seguridad del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, que fue asignado a la investigación de los atentados. El gobierno ruso acusó a los separatistas chechenos de estar detrás de los ataques, pero Litvinenko comenzó a sospechar que la versión oficial del gobierno ruso sobre la responsabilidad de los separatistas chechenos era falsa. Él creía que los ataques fueron en realidad una operación de bandera falsa realizada por las fuerzas rusas para justificar la guerra en Chechenia y fortalecer el poder del gobierno. Эти взрывы, которые произошли, они вошли в каждую российскую семью. Каким образом? Кто-то погиб под обломками этих домов. Кто-то сейчас воюет в Чечне, ведь президент России прямо сказал, что начало войны в Чечне, предлогом был эти взрывы. Кто-то воюет в Чечне, гибнет, убивает. А основная часть российских граждан, она свою свободу отдала в обмен на безопасность. Litvinenko se atrevió a hablar públicamente sobre sus sospechas y fue detenido en 1999. Sin embargo, fue liberado después de 3 meses en prisión, en parte debido a la presión internacional y la intervención de Amnistía Internacional. En octubre de ese año, Rusia lanzó una nueva campaña militar en Chechenia, la segunda en menos de una década. Boris Yeltsin, el entonces presidente ruso, estaba luchando con problemas de salud y cada vez era más impopular entre la población rusa.
En diciembre de 1999 renunció y nombró a Vladimir Putin, por entonces jefe del Servicio de Seguridad en el país y líder de la guerra contra los chechenos, como su sucesor. Came forward as the savior of the country. He was put in charge of a war in Chechnya. The bombings were blamed on Chechens without any evidence whatsoever. And as a result of the successful prosecution of that war, against all odds, he was elected the next Russian president. The apartment bombings appear to be the keystone of a plot to confuse Russian public opinion, to create terror, to distract the Russian public, to redirect their anger away from the corruption that had flourished under Yeltsin and toward the Chechens, who had for a number of years a semi-independent government in Chechnya, and in that way create the conditions for the Russian people to vote in what they absolutely consciously did not want, which was a successor to Yeltsin who would protect Yeltsin. There was an enormous amount of material in the Russian newspaper Novaya Gazeta, which pointed to the possibility and in fact the likelihood that the authorities themselves blew up those buildings. You had to be deaf, dumb, and blind not to see what was going on. La guerra en Chechenia siguió bajo el mando de Putin y se caracterizó por abusos de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y torturas. A pesar de la brutalidad de la guerra, Putin ganó popularidad en Rusia al presentarse como un líder fuerte y capaz de mantener el orden. En el año 2000, Litvinenko huyó a Inglaterra y solicitó asilo político. Desde allí, siguió denunciando la corrupción y los abusos de poder del gobierno ruso. Se convirtió en un crítico de Putin y acusó al gobierno ruso de estar detrás del asesinato de una periodista. El 1 de noviembre de 2006, Litvinenko fue envenenado con polonio 210. Murió 3 semanas después, convirtiéndose en la primera víctima conocida de asesinato por radiación en la historia. El legado de los ataques con bombas a Moscú y la guerra en Chechenia sigue siendo objeto de debate en Rusia y en todo el mundo. Algunos argumentan que la respuesta militar rusa fue desproporcionada y solo exacerbó la situación. Otros sostienen que la acción militar era necesaria para evitar la desintegración del país y garantizar la seguridad nacional. Los atentados con bomba en Moscú en 1999 fueron un punto de inflexión en la historia moderna de Rusia. La respuesta militar del gobierno ruso y el nombramiento de Putin como presidente cambiaron el rumbo del país y tuvieron consecuencias que todavía se sienten hoy en día.